Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a abordar el análisis DuPont. Bien, si tuviéramos que definir el análisis DuPont, lo podríamos interpretar o podríamos concebir como un sistema de fórmulas y de interrelación de razones financieras. Ahora, ¿para qué sirven? Pues nos sirven para, de cierta manera, diseccionar los estados financieros de la empresa y evaluar la condición de la misma. Y bien, ¿cómo se lleva a cabo? Pues vamos a tener este análisis a cabo de dos fórmulas. La primera es del ROA, la cual ya hemos visto en emisiones anteriores, pero esta, si se fijan, tendrá una estructura diferente, porque en primero nos va a pedir hacer una multiplicación entre dos divisiones. La primera es la división de las ganancias disponibles para accionistas comunes entre las ventas. Esto, en otras palabras, se refiere al margen neto que se obtiene previamente de los análisis de porcientos integrales. Luego se está haciendo una multiplicación de ventas entre activos totales. A esta división se le denomina rotación de activos. Al hacer esta multiplicación, digamos por efecto algebraico, pues se eliminan esta parte de las ventas y queda la fórmula del ROA que todos conocemos, que es utilidad neta entre activos totales. La otra fórmula que vamos a emplear es la del ROE, una modificación que sigue de la siguiente forma. Ganancias disponibles para accionistas comunes entre activos totales, o lo que es lo mismo, el ROA multiplicado por activos totales entre capital de acciones comunes, lo que es previamente conocido como el multiplicador del capital. Nuevamente se hace, digamos, un efecto algebraico que elimina los activos totales y nos queda, por lo tanto, la división de ganancias disponibles para accionistas comunes entre capital de acciones comunes, lo cual, en otras palabras, pues es la fórmula previamente conocida del ROE. Ahora la situación es, ¿cómo se interpreta? Aquí lo interesante del análisis DuPont no es tanto la obtención del ROA y del ROE, porque por regla, o por fuerza mayor, nos tiene que dar la misma cantidad que el ROA y el ROE de las fórmulas anteriores, es decir, de la división simple de utilidad neta entre activo para el ROA y de utilidad neta entre capital para el ROE. Lo realmente interesante del análisis DuPont proviene al observar las cantidades que intervienen en la multiplicación, es decir, al observar el margen neto y la rotación sobre activos, y del otro lado, pues observar la relación o las cantidades del ROA contra el multiplicador del capital. De esta forma, pues en la primera fórmula del DuPont, la del ROA, nos va a permitir descomponer el rendimiento, el retorno sobre los activos en dos elementos. La primera es el beneficio sobre las ventas que obtiene y por el otro, el uso, la eficiencia en el uso de sus activos. Aquí como nota se ha comentado que por lo general, pues una empresa cuando tiene un bajo margen neto, tiene una alta rotación de activos, ¿sí? Lo cual pues incide favorablemente en sus retornos sobre activos. Esta situación, ¿cómo la podemos identificar o cómo la podemos plasmar? Pues para ello pues nos vamos a permitir hacer un ejercicio sencillo, ¿no? Vamos a suponer un negocio de reparto de alimentos, ¿no? O de platillos y tal. Entonces, uno de nuestros principales activos, para tenerlo, digamos así, bien concreto, sería pues la motocicleta o el vehículo que usamos para hacer los repartos, ¿sí? Entonces, por un lado, pues vamos a tener las ventas que generamos, pues va a implicar pues un cierto número de viajes que tendrá que hacer la persona para entregar estos platillos. Entonces, de ahí se sobreentiende que
un mayor volumen de ventas, pues tiende a generar un mayor número de viajes, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea este número, este volumen de las ventas, pues el valor de las ventas va a tender a equipararse al valor de los activos, en este caso de la motocicleta y de todos los demás insumos. Esta relación entre el volumen de las ventas con relación a los activos, pues nos indica qué tanto provecho se le ha estado sacando a ese activo. Se sobreentiende que si tú realizas un mayor volumen de ventas, pues estás haciendo un mayor número de viajes, estás empleando más el vehículo y los utensilios y en los activos en general. Entonces, por una parte vamos a tener una rotación de activos que se va a equiparar y en algunos casos sobrepasar a la unidad, porque en este caso el valor de las ventas va a ser mayor que el valor de los activos, que el valor de esa moto y de los instrumentos. Pero por otro lado, ¿qué ocurre cuando haces un mayor número de ventas? Pues que incurres en gastos de operación también mayores. Tan solo pensando en el caso de la motocicleta, un mayor viaje, un mayor número de viajes para entregar los repartos de tus ventas va a significar que tendrás que invertir más en gasolina y un mayor cantidad de dinero en el mantenimiento del vehículo. Por lo tanto, pues a mayor uso de este activo, mayor gasto de operación, y estos gastos de operación repercuten en el margen neto. Recordemos que el margen neto es la utilidad neta, cuánto te queda después de haber descontado todos los gastos con relación al volumen de las ventas que realizaste en un inicio. De ahí que si empleas o que si empleas de mayor forma tus activos, entonces vas a gastar más y por lo tanto, pues ese margen se disminuye. No obstante, pues esto de ninguna manera quiere decir que, bueno, tiene una connotación negativa, de ninguna manera. Como lo hemos revisado previamente, pues hay que contrastarlo contra otras cosas y este es un buen ejemplo de ello. Aquí lo que se nos está explicando es que por un lado, tú tienes un margen neto pequeño, pero va de la mano con un aprovechamiento cada vez mayor, es decir, de cierta manera esta disminución en los márgenes netos, este incremento en los gastos se ve compensado con una mayor explotación de los activos. En palabras coloquiales, le está sacando más jugo a estos activos, ¿sí? Entonces, de tal manera que se observa esta relación. Usualmente, pues pasa lo opuesto. A medida que tienes un margen neto mayor, pues sí, implicará tal vez que no tienes un gasto tan alto, pero eso puede verse acompañado de una rotación también menor, lo cual quiere decir que no estás necesariamente explotando tus activos al límite, ¿no? No lo estás empleando al 100%, posiblemente. Entonces, de aquí proviene como la respuesta, ¿no?, a este ROA. Es decir, yo obtengo un rendimiento sobre la inversión a tal nivel. La pregunta es, ¿de dónde proviene ese ROA? ¿Proviene porque explotas tus activos de manera eficiente o porque prefieres ir cortando estos gastos de operación a costa de subutilizar tus activos? Esas son como las dos cuestiones, como los dos caminos que te plantea para analizar el ROA a través de Dupont. La segunda fórmula de Dupont nos permite descomponer ahora el rendimiento sobre el capital en los componentes del rendimiento sobre activo y el uso del endeudamiento para apalancarse. Vamos a ponerlo de esta manera. Recordemos que el capital es una de las formas de financiamiento de la empresa. Es el dinero que proporcionan los socios o los accionistas o inversionistas de la empresa. El socio, naturalmente, asume parte del riesgo de la empresa, pero para ello te pide un rendimiento a cambio. En la medida en que se le vayan requiriendo más fondos a este inversionista, él probablemente lo vaya a colocar la condición de solicitar una tasa de rendimiento todavía más alta. Entonces, digamos que de cierta forma, pues existe aquí un dilema. ¿De dónde tomo este financiamiento para incrementar mis operaciones de capital a costa de tratar de cubrir un riesgo mayor? O la alternativa, en este caso,
a través del endeudamiento, ¿no? Entonces, a la medida en la que tú vas pidiendo un endeudamiento, pues dejas de comprometer o vas endeudándote más o te vas apalancando, vas dejando de lado la parte del financiamiento por parte de capital. Es decir, el inversionista en la práctica únicamente ha colocado una cantidad limitada de dinero. Todo el resto del financiamiento proviene de dinero de terceros, de dinero de gente que no está involucrada en la empresa. Entonces, pensémoslo así. Si una empresa en un determinado momento solicitase un crédito para expandir sus operaciones e involucrarse en un proyecto más, si la jugada sale bien, por así decirlo, entonces habrá generado un retorno mayor para el inversionista sin pedirle nominalmente un mayor ingreso de su parte, un mayor desembolso por parte del inversionista. ¿Sí? Pero esto obviamente no ocurre nomás porque sí, esto es a costa de cargar con el riesgo de tener que pagar después los intereses y repagar el préstamo a las instituciones con las cuales se endeudó. Entonces, ¿qué ocurre aquí con el caso del DuPont y el ROE? Pues tú miras nominalmente el ROE y dice, esta empresa genera tanto rendimiento sobre el capital que sus socios le han metido. Pero aquí la pregunta es, ¿de dónde proviene ese ROE realmente? ¿Qué tanto de este ROE proviene por una explotación adecuada de sus activos? ¿Y qué tanto proviene del apalancamiento en que la empresa ha incurrido? Esta es la disyuntiva que nos ayuda a aclarar el ROE. Por lo tanto, pues vista la teoría, vamos a proceder ahora con un ejemplo. Seguimos con el caso de la empresa que hemos analizado a lo largo de estas lecciones. Entonces, para ello procedemos a estimar las razones que necesitamos para calcular el ROA DuPont. El primero que nos piden es el margen neto, utilidad neta entre ventas. Esto lo podemos sacar de dos vías. Tenemos por un lado los porcientos integrales en donde ya habíamos obtenido el margen neto, que es la proporción de la utilidad neta con respecto a los ingresos o a las ventas. O podemos simplemente volver a calcularlo de la siguiente forma. Colocamos igual y vamos a buscar la utilidad neta entre las ventas. Aquí está estimado. Nuevamente, si no tenemos si no nos aparece el formato de porcentaje, nos podemos ir aquí al menú inicio, al submenú de número y pedirle que nos coloque el porcentaje y nos vamos a la sección de aumentar decimales para agregar los que sea necesario, en este caso 2. Bien, ya tenemos entonces nuestro margen neto, el cual pues efectivamente coincide con el que previamente habíamos estimado. Aquí está. Lo siguiente es estimar la rotación de los activos, es decir, qué tanto aprovechó la empresa sus activos con respecto a las ventas que logró. Para ello, hacemos la división, que son ventas entre el activo total. Y listo, aquí tenemos el resultado, dice 1.11. ¿Esto cómo se interpreta? Son veces, es decir, las ventas que la empresa logró en 2019 equivalen a 1.11 veces el valor de los activos totales de la empresa. Esto ya podríamos considerarlo un buen indicador porque esto implica que el volumen de las ventas sobrepasa el valor total de los activos que posee, de las herramientas que posee. Esto ya nos da un buen indicio sobre qué tan eficiente es la empresa para aprovechar los activos que
tiene a su disposición. Por último, multiplicación. El margen neto por la rotación de activos. Y obtenemos el resultado 5.80 que, como debe de ser, es el mismo valor que tenemos sobre la división original de utilidad neta entre activo total. Lo que podemos hacer para enlazar los otros tipos de análisis que hemos hecho es buscar nuestro cuadro del extremo inferior derecho, buscar la cruz oscura, hacer clic, sostener y arrastrar para obtener los datos de los años anteriores. Entonces, comprobamos que todos los ROAS DuPont coinciden con los ROAS normales, por así decirlo. Pero como les comentaba, lo interesante no proviene solo de comprobar que la ecuación se ha realizado, sino de observar la evolución de los dos componentes. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los márgenes han cambiado con el tiempo. 2015 tenía un margen de 8.26%, en el 2016 baja a 7.6%, 2017 vuelve a subir a 8.53% y en 2018 y 2019 desciende de manera continua. En el caso de la rotación de activos, pues notamos una tendencia más bien homogénea. Empieza en 1.14 para el 2015, se mantiene durante los 3 años, 16, 17 y 18, con una rotación de 1.15 y desciende ligeramente en 2019 con 1.11. Ahora bien, ¿cómo lo interpretamos? De entrada podemos decir que a grandes rasgos esta empresa presenta un buen aprovechamiento de sus activos, por las razones que habíamos comentado. Esto es, que el valor de sus ventas sobrepasa el valor de los activos que utiliza, de las herramientas que utiliza para lograrlo. Por otra parte, vemos que hay un margen neto relativamente pequeño. Es decir, apenas ni siquiera llega al 10%, lo cual, pues bueno, podemos intuir una cierta carga de gastos de operación sobre para esta empresa. ¿Está en concordancia con lo que habíamos identificado? Sí. A mayor rotación de activos, un menor margen neto. Sin embargo, entre 2017 y 2018 podemos apreciar que a pesar de que la rotación de los activos permanece igual, en el margen neto se aprecia también una disminución, lo cual, digamos, de forma complementaria se explica con un aumento en los gastos. Esto, al final de cuentas, pudiera representar un área de oportunidad para la empresa. ¿Por qué? Porque si observamos el ROA disminuye de 2017 a 2018 de 9.80 a 6.36. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo si no es por un aumento? Es decir, si el margen disminuye, aquí lo que se habría esperado es observar una rotación todavía mayor. Sin embargo, esto no es lo que ocurre. Entonces, digamos, aquí existe una ventana de análisis, una ventana de oportunidad importante para, o al menos interesante, para ver, bueno, qué es lo que pasó y cómo podríamos de allí proponer mejoras para la operación y el rendimiento financiero de la empresa. Ahora procedemos a estimar el ROA DuPont. Para ello, vamos a emplear el multiplicador del capital. Este multiplicador del capital ya lo habíamos calculado antes. Aquí justamente en las razones de endeudamiento. Así que simplemente le damos igual, buscamos la celda y la seleccionamos. Le damos Enter y ya queda reflejada. Acto seguido, buscamos la cruz oscura, sostenemos y tiramos. Ahora, la fórmula del ROE DuPont es ROA, cualquiera de los dos ROA puede servir, pero vamos a tomar el ROA DuPont por el multiplicador capital.
Seleccionamos y hacemos la multiplicación. Nuevamente comprobamos que el ROE normal, por así decirlo, y el ROA DuPont, el ROE DuPont coinciden entre sí, 8.03 y 8.03. Sostenemos, tiramos y soltamos. Ya habíamos visto previamente la cuestión del ROA en cuanto al manejo de los activos, así que lo que nos queda por ver es la cuestión del apalancamiento, la cuestión de la deuda y cómo incide. De esta manera, podemos apreciar cómo, al menos desde 2015, existe una tendencia a disminuir el endeudamiento. 1.45, 1.42, 1.41, 1.3850 y 1.3836. Es decir, esa empresa está tratando de no depender tanto de la deuda, de no apalancarse demasiado, así que va disminuyéndola de forma gradual. Ahora, siendo esto, podemos observar también la relación que hay con los activos. Vemos, por ejemplo, que en los años donde hubo un mayor rendimiento sobre el capital, en este caso 2015, 16 y 17, podemos verlo atribuido, entre otras cosas, a un ROA mayor, a un ROA superior. ¿Sí? ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? En parte, por la tendencia que tenemos en cuanto a la deuda. Vemos que el multiplicador claramente va disminuyendo cada año. Es decir, la empresa no está recurriendo precisamente al endeudamiento para incrementar el retorno sobre el capital. Y esto queda todavía más claro al observar el comparativo entre el año 2015 y el 2017. El ROE del año 2017 fue el más grande. Y sin embargo, al observar el diferencial de los multiplicadores de capital, observamos que tenía más deuda en 2015 que la que tenía en 2017. Es decir, que no es precisamente el apalancamiento lo que define el retorno sobre el capital de esta empresa, sino el uso de los activos.